¿Qué hay, gente? Soy Payu, bienvenidos a otro video de Samsara Academy. Hoy trabajo de nuestro centro, core o como quieras llamarle, en concreto fuerza de compresión. Sin más, ¡vamos a ello! Antes que nada debemos entender qué es la fuerza de compresión, pues esta es la fuerza de nuestros músculos flexores de cadera, el psoas, los cuádriceps y en segundo plano actúa también los rectos abdominales, de tal manera que al activarse acercas las rodillas hacia el pecho. Esta acción de flexión de cadera puede darse unilateral o bilateralmente y también con piernas estiradas o dobladas. Esta fuerza nos va a ayudar tanto en yoga, calistenia, en ejercicios como el press to handstand, la subida a fuerza, tanto cuando estás empezando el movimiento como también en la bajada con control. En el Ashtanga se utiliza mucho en las vinyasas, tanto en el jump back y en el contrario, desde perro que mira abajo hacia sentarse, el jump through. Vas a empezar sentado en el piso, acomodándote bien y sacando tus isquiones hacia atrás para que la cadera esté en óptima posición. Una vez ahí, aprieta cuádriceps y puntas de los pies. Manos adelante que hombros, joroba la espalda y vas a hacer acciones de levantar las piernas y al mismo tiempo cerrar tu torso hacia el frente, como una boca que se cierra. A medida que avanzas, puedes colocar las manos más adelante y también subir. Importante mantener piernas apretadas, muslos activos. Puedes también trabajar de manera unilateral, alternando las piernas. Puedes hacer contracciones isométricas, primero con el un lado, luego con el otro. Y ya cuando tengas más fuerza, levantar ambas a la vez. Importante aquí también es que tengas bien activos los bandas. Un error común es colocar las manos debajo de los hombros, mandar el torso hacia atrás. Recuerda, este no es un abdominal en V. Desde sentado, isquiones hacia atrás, saca tus manos hacia el frente. Dóblate en la pinza, pero sin tocar tus pies, solo con fuerza de flexores de cadera. Puedes tomar esta progresión con pies en flex o en punta. No importa si aún no tienes la flexibilidad necesaria, la progresión es doblar las rodillas e igual piensa en acercar todo lo que puedas los muslos al vientre. También puedes hacerlo en flex o en punta. Para este ejercicio vas a necesitar bloques o paralelas. Empieza sentado y de aquí sacamos isquiones hacia atrás, puntas de pies, cuádriceps activados. Manos al ancho de los hombros, redondea la espalda. Toma un impulso hacia adelante para levantar los glúteos.
De aquí, acción de deslizar los talones hacia adelante y atrás, imaginando una cuerda que jala de nuestros glúteos hacia atrás y arriba, haciendo la misma acción de cerrarnos. Puedes hacer por repeticiones o también con contracción isométrica. Misma posición inicial, saca isquiones hacia atrás, crece tu postura, redondea la espalda. Y desde aquí vamos a llevar las rodillas lo más que puedas hacia tu pecho. Evita a toda costa que se abran. También hay compresión, imagínate un limón entre las rodillas, quieres sacar el jugo. Poco a poco levanta los talones del piso hasta lograr estirar las piernas por completo y eventualmente quitar las manos, quedarte en balance. Recuerda que este no es un bote, aquí tus omóplatos están separados. Colócate frente a una pared a unas 4 palmas de distancia y vas a subir con la técnica de patada hasta llegar a ella y formar un hollow. La clave está en la bajada. Baja una pierna acercando la rodilla lo más que puedas al pecho, con control. Nuevamente repite y la idea es que cada vez bajes más lento, sintiendo la compresión y tu pie va a llegar más cerca de tus manos. Es importante que practiques ambos lados por igual. Nota cómo poco a poco la compresión es mayor, se acerca el muslo al vientre. Coloca tus palmas a una palma de distancia de la pared. Pierna de atrás en punta, protracción escapular y subimos con patada. Una vez aquí, forma postura hollow, abre tu pecho y desde aquí vamos a trabajar acercando los muslos hacia el vientre, doblando rodillas y luego estirando. Nota cómo los talones, cuando bajas, se separan de la pared. Es importante que trates de que la espalda no se acerque a la pared. Cuando haces este ejercicio, estás trabajando compresión abdominal y también apertura torácica y de hombros. Vamos a entrar a la pared con una entrada en media luna para quedarnos a una palma de distancia de esta. Forma hollow, alíñate y de aquí nuevamente. Doblamos rodillas acercando muslos lo más que puedas al vientre. Es importante aquí que mantengas la línea entre hombros y cadera, tratando de que el pecho se mantenga lo más cerca de la pared. Aquí también vamos a trabajar el componente psicológico, el perder el miedo y también trabajar cómo funciona el agarre con nuestros dedos para mantener el equilibrio. Como puedes ver, la fuerza de compresión es fundamental para transiciones, tanto en yoga como en otras disciplinas. Además que sin ella no podríamos ser capaces de hacer posturas como B-Sit, L-Sit y otros más. De todos los ejercicios que hemos trabajado, puedes escoger unos 3 o 4
Y de ellos, los que son por repeticiones, toma de 10 a 20 repeticiones cada uno. Los que son mantenidos, pues basta con unas 10 respiraciones profundas. Repite esta secuencia unas 2 veces por semana y vas a ver cómo la fuerza de tu núcleo en general mejora. Recuerda, sigue visitando el resto de nuestra serie de handstand. Un video se complementa siempre al otro. De nuevo te repito, continúa tu práctica cada día. Sin más, nos veremos en una próxima. Revisa el resto de nuestros videos, suscríbete, activa la campana y déjame en los comentarios cualquier duda o algún otro video que quieras que yo haga. Nos veremos en una próxima. Adiós.